Ok, vamos a empezar. Los interrumpo, disculpen. No, es momento de empezar. Vamos a esperar a que Marisela Gastelú se pueda conectar. Mientras tanto, quiero darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando en este momento, a los que están viendo a nuestros panelistas con el tema de hoy, comunicación política en tiempos de pandemia. Quiero presentar a nuestros panelistas de hoy. Quiero iniciar con Jorge Imhoff, director de iLatina, especializado en comunicación, campañas electorales y difusión de gestiones y gobierno. Ivana Torrico, desde Bolivia, comunicadora social y máster en marketing político. José Manuel Talero, de España, consultor político internacional, especialista en sistemas de gestión y temas medioambientales. Hoy, 11 de mayo, iniciamos nuestro segundo conversatorio. Quédate en casa, los invitamos a hacer preguntas al finalizar este panel. Les recuerdo el tema comunicación política en tiempos de pandemia. Iniciamos. ¿Quién empiezo yo? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un placer, un honor ser parte de este conversatorio. Los grandes de la comunicación política. Los sigo siempre, los leo y pues muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Quiero agradecer a todos los que se conectan ahora y son parte de este conversatorio desde los diferentes de nuestra región y pues todos estamos aquí, la mayoría de nosotros está en confinamiento, ya varios días encerrados para un poco contrarrestar todo esto y no abarrotar los hospitales todo al mismo tiempo y que todo se salga, ¿no? No es fácil estar encerrado tanto tiempo, es un poco duro ya. En Bolivia no podemos salir, solo podemos salir una vez a la semana, dependiendo del número de carnet de identidad que tengamos, abastecernos de alimentos y después el fin de semana no podemos salir a ningún lado. Esta semana ya ha empezado ha empezado un poco a cambiar en algunas regiones, pero en La Paz estamos todavía con la cuarentena total y pues que tengamos paciencia, que demos lo mejor de nosotros y que pues nada es para siempre y que esto también va a pasar. José Manuel. Jorge, si quieres. ¿Yo? No. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿no? También depende de donde estén conectados. Sí, la verdad es que nos ha tocado vivir algo histórico casi, ¿no? Que ha pasado en más ocasiones en la historia de la humanidad, ¿no? Pero por primera vez sí nos toca en un momento de pues, redes sociales con sobre exceso de información, tanto bueno como malo, ¿no? Uno se entera antes que hace varios siglos, ¿no? de cómo, por ejemplo, prevenir la enfermedad, el contagio de la enfermedad, pero también hay muchísimos fake news, bulos, hay muchísimas historias. A raíz de eso también hay un problema psicológico, ¿no? También nos entra el pánico, el miedo, que pues, no pasaba, por ejemplo, cuando hubo, no sé, la peste negra, la pandemia de la gripe española, ¿no? Mal se le llamó, ¿no? Porque realmente no surgió en España, pero bueno, se le llamó así, y con otras pandemias anteriores, ¿no? Y eso ha llevado, pues en algunos casos, a una sobrereacción, en otros casos una falta de previsión, ¿no? que generalmente pasa eso. Y la realidad es que estamos ante un tsunami que, bueno, como todo tsunami también pasará, ¿no? Y también hay que ser consciente que pasará rápido, ¿no? Incluso más rápido también que pandemias anteriores, precisamente por los avances de la tecnología, en este caso la ciencia, ¿no? También una vacuna se podrá encontrar mucho más rápido que anteriores pandemias, pero en lo que pasa el tsunami, pues sí, mucha gente sufrirá las consecuencias, ¿no? Y dejará como todo tsunami o como todo incidente así, pues daños
colaterales, que llaman algunos así como muy diplomáticamente, pero que son vidas, que son negocios, que son ilusiones que se caen por el camino, pero igualmente pasará y hay que seguir pensando también el día de mañana y cómo seguimos construyendo para el día después, ¿no? Tanto desde el punto de vista de gobierno, de la comunicación, ¿no? O de políticos, ¿no? Personas influyentes, como de ciudadanos. O sea, yo personalmente, ¿qué puedo hacer para... Y la vida sigue pasado el tsunami, ¿no? No sé si como introducción, ¿no? al debate. Bueno, yo primero los saludo, Iván, a José Manuel, ya nos saludamos, saludo a quienes estén viéndonos, y un poco viviendo desde casa, el lado bueno que tiene esto es que estamos más con la familia y podemos estar disfrutando más de nuestra familia, aunque estemos trabajando más que antes, y un poco destacar que digamos, todos escuchamos, creo, en nuestros países el tema de esto de las actividades esenciales, ¿no? Y una de las cosas que no ha parado, y que no solo no ha parado, sino que ha tenido capaz que más relevancia y más volumen, más actividad que nunca, fue justamente lo que hacemos nosotros, ¿no? La comunicación política. Y también observar la importancia de la comunicación política. Nosotros muchas veces vemos nuestra actividad en términos de réditos, ¿no? ¿Qué rédito electoral podemos sacar o qué rédito de imagen podemos sacar para nuestro gobierno? Pero en estos días que nos ha tocado vivir esto, que es único, que no pasó nunca y que por primera vez creo que nos toca a todos vivir con diferencias, pero vivir lo mismo a la vez en todo el mundo, la importancia de la función social que tiene lo nuestro, ¿no? Lo que hacemos todos los días. Así que desde eso creo que es una de las cosas que probablemente nos haga reflexionar más sobre lo que hacemos todos los días y de cómo seguir haciéndolo de aquí en más, ¿no? Y un poco para eso estamos haciendo estas conversaciones, ¿no? Como para analizar un poco todo eso. Así es, o sea, creo que en el fondo casi que estamos trabajando más ahora, en lo que estamos metidos, ¿no? En este mundo, ¿no? En este sector, casi que trabajamos más ahora que en condiciones normales, ¿no? Por mi caso, ¿no? Es verdad, eso con la excusa de teletrabajo y al final también las incertidumbres que se crean, también hay que dar respuesta, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? Perdona, Ivana, que te he interrumpido, pero ibas a decir algo. No, tranquilo, y también conectarse, ¿no? Porque también hemos visto que los colegas están organizando un montón de charlas, de análisis, sobre todo sobre la comunicación o la gestión de manejo de crisis, ¿no? Entonces es bien importante, y a veces hay simultáneamente 4, 3 que yo quisiera ver todas al mismo tiempo, pero no se puede, ¿no? Hay muchísima oferta, muchísima movida, creo, los colegas están realmente aprovechando todas estas herramientas y he visto ya varias muy interesantes. La anterior semana lo vi a Jorge, por ejemplo, creo que el lunes también, ya no recuerdo bien, sí, pero es muy lindo escucharlos y ver qué pasa también en todos los países, ¿no? Porque muchas veces uno no se imagina lo que pasa, ve un poco muy superficial cuando vives en otro país, pero es lindo escucharlos y ver que hacen su análisis ustedes también, y pues también hay que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Creo que hemos fomentado estos liderazgos que tienen que ver mucho con el marketing, la imagen pesa más que la gestión muchas veces, y creo que eso también molesta a la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que tenemos que trabajar también en ese sentido, porque hemos creado líderes que ya no se conectan con la ciudadanía, ¿no? Entonces, sí, todo eso he estado también viendo, no paramos ni los fines de semana, siempre hay charlas, siempre hay análisis, es muy lindo verlos. Yo creo que has dicho algo muy relevante, ¿no? O sea, también estamos en tiempos donde, digamos que las vergüenzas se ponen al aire. Es decir,
aquellos liderazgos que eran solo puro aire, que no había una buena gestión, que no había una previsión, ¿no?, ante posibles incidentes o posibles problemas, ¿no?, en este caso un problema sanitario, y que realmente su liderazgo se basaba exclusivamente en un populismo de aire, un populismo fácil, ¿no?, y no había de verdad una apuesta por políticas públicas, por la gestión, por de verdad resolver los problemas ciudadanos. Ahora mismo se están poniendo en evidencia, es decir, quiénes están sobrellevando bien, o qué líderes políticos, mejor dicho, están sobrellevando bien la crisis. Pues ves políticos que se enfocan más a la gestión y al resultado, por ejemplo, una Angela Merkel en Alemania, ¿no?, donde es más, da buenos resultados, ni siquiera se preocupa tanto por la imagen o por la comunicación, ¿no?, y está gestionándolo bien, los ciudadanos seguramente van a refrendar la gestión. Obviamente tiene un impacto, sin duda, ¿no? En algunos públicos perder apoyo, pero en general, ¿no?, la gestión está salvando la situación, ¿no? En otros países donde tienes líderes que son más, a lo mejor, comunicativos, pero más en el sentido de populismo, si quieres llamarlo así, o más de aire, pero que es puro, ¿no?, muy bonito el empaquetado, pero no hay sustento, son los que están teniendo problemas de gestión, ¿no? Del mismo, por ejemplo, en mi país de origen, España, pues está el número de contagiados, el número de muertos, la ratio de muertos por habitante es de la más alta del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues estaban muy enfocados en la comunicación y, sin embargo, pues en lo que es la gestión, la toma de decisiones difíciles, no han respondido de la misma manera, y parece que la ciudadanía le puede pasar factura, ¿no? Habrá que ver, todavía es pronto para saber las consecuencias, ¿no? Pero al menos es lo que se ve en muchos casos, ¿no? Ahí creo que hay un eje interesante, porque hay una diferencia entre lo que es un estadista y lo que es un gobernante. No todo estadista cumple una función de gobierno, pero no todo gobernante es un estadista. Y el estadista justamente es el que puede ver más allá, el que puede proyectar, el que puede prever, el que tiene esa visión que no tiene el común de los demás. Y muchas veces el que tiene esa visión que tiene no es bien recibida por la ciudadanía, ¿no? Esa medida que se toma en un momento y que a mediano plazo o a largo plazo puede ser beneficiosa para esa comunidad, probablemente en ese momento no es bien recibida por la ciudadanía. Entonces, es un eje muy interesante entre el hacer y la imagen, ¿no? Que muchas veces por cuidar la imagen terminamos haciendo lo que quiere la ciudadanía, que es lo que ve en ese momento, pero no lo que deberíamos tener o lo que se debería hacer. Me parece que ahí hay para tirar de ese hilo, ¿no? Me sonreía porque me estaba recordando un artículo que leí hace poco, ¿vale?, que no es realmente sobre política, pero sí sobre el ser humano, ¿no?, que era la teoría del sándwich mixto de jamón con queso, ¿no?, que al final es de lo más exitoso, más que cualquier plato gourmet, ¿no?, o un buen plato bien equilibrado y demás, ¿no? A nivel mundial lo que más se vende es el sándwich mixto de jamón con queso, ¿no? Eso lo encuentras en cualquier lado, ¿no? Y que al final muchas veces elegimos esa mediocridad, que es lo fácil, ¿no? Luego pagamos las consecuencias, ¿no? En unos casos a nivel alimenticio con enfermedades metabólicas, ¿no?, que si sobrepeso, diabetes, etcétera, etcétera. En el caso político elegimos también muchas veces un sándwich mixto de jamón y queso en vez de un plato más equilibrado, y luego cuando llega una crisis pagamos las consecuencias, claro, porque no estamos preparados para gestionar las crisis de manera adecuada, ¿no? Del estadista que tú decías, ¿no, Jorge? Sí, bueno, y en Bolivia, bueno, estos son tiempos muy complicados, ¿no? Y hemos visto que el año pasado en muchos países de la región, estamos hablando de Colombia, de Ecuador, de Perú, Chile y Bolivia, han sufrido explosiones sociales muy, muy fuertes. Entonces, ya teníamos esta crisis y el año pasado, y estamos hablando de ciudadanos que tienen toda esa carga sobre sus espaldas ya desde el año pasado, y en cierta manera queríamos solucionar todo esto, ¿no? Estábamos esperando en Bolivia, por ejemplo, que
se lleven a cabo las elecciones, tenían que ser el 3 de mayo, las elecciones presidenciales. En Chile también igual, ¿no? Estaban esperando tener el plebiscito. Entonces todo esto se ha postergado por la pandemia y pues es bien difícil decirle al ciudadano que ya ha sufrido tanto el año pasado, decirle que ahora se quede en casa, que posiblemente no va a perder su trabajo, ya que no puede llevar el alimento diario a su casa, porque sabemos que mucha gente en nuestros países vive del día a día, ¿no? Es muy difícil decirle eso y eso requiere una gran capacidad de liderazgo y de coordinación que yo, la verdad, no estoy viendo en muchos de nuestros gobiernos. Los líderes no están teniendo esa empatía, esa conexión con la gente, y no se ponen en el lugar de la gente y pues no están sabiendo hacer alianzas con la gente, ¿no? ¿Cuándo funciona bien algo? Cuando el ciudadano se siente parte de la solución, cuando has logrado que las juntas vecinales se organicen, los gremios, el transporte, los comerciantes se sientan parte de la solución y que no venga una imposición del gobierno, y porque estamos hablando de cambiar patrones de comportamiento, ¿no? Que la gente se sienta, que esté consciente de que si rompe con alguna regla puede contagiarse, puede llevar ese contagio a la casa y todo se pone peor todavía. Entonces, si la gente está consciente de eso, ellos mismos toman la iniciativa, ellos son los que mejor conocen cómo es su vecindario, cómo es su vecino, qué dificultades tiene, ¿no? Y si la gente se organiza, entonces todos ganan, ¿no? Gana el gobierno, ganamos todos, ¿no? Pero si vienen imposiciones y todo esto, en Bolivia es bastante complicado. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno de transición ahora y no todos aceptan ese gobierno de transición. Entonces hay una campaña de desinformación terrible. Anoche, sin ir lejos, acá en petardos y cosas así, cacerolazos y todo eso, y era la gente que apoya a Evo Morales y que ellos quieren elecciones ahora, ya, ¿no? Y la verdad, sí necesitamos tener elecciones en Bolivia porque creo que se ha roto algo, es bastante fuerte esto, hay mucha polarización. Creo que todos en el fondo sentimos que con las elecciones de octubre, que muchos dicen que ha habido fraude, todos sentimos que nos han robado algo. Ya, los que apoyan a Evo piensan que se les ha robado el resultado de esa votación, los que no apoyan a Evo piensan que se les ha robado también, ¿no? Su capacidad de decidir. Entonces necesitamos arreglar todo eso, sanar esas heridas y lo vamos a hacer cuando elijamos libremente a nuestro nuevo gobierno, sea quien sea, y necesitamos mirar hacia el futuro sin tanta polarización. Hay demasiada polarización y eso es lo que veo yo también muy marcado en la red. En las redes sociales es terrible. No puedes decir nada sin que te caigan los trolls antes del anterior gobierno y ahora del actual, ¿no? Siempre. Tú y te caen todos encima, ¿no? Entonces, las redes sociales tampoco son garantía de libertad de expresión y demás, ¿no? Hay muchas jerarquías, hay mucha polarización y linchamiento, que yo veo. Pero, Ivana, ¿tú sientes que es una sensación que predomina esta de la urgencia de ese proceso electoral en medio de esta situación de crisis, en medio de esta situación sanitaria, en medio de esta situación de pandemia? La gente, una de sus preocupaciones es esa, más que su salud o su trabajo, o no digo más, pero en paralelo a su salud o a su trabajo o a su economía, siente esa urgencia de poder resolver ese tema. No, todos estamos conscientes de que hay otras prioridades ahora, ¿no? Hay que hablar de elecciones, en este momento no viene al caso, todos estamos más preocupados de cómo
cómo vamos a enfrentar todo esto, si tenemos la capacidad de hospitales, de ítems, si tenemos los suficientes médicos, qué va a pasar si nos enfermamos muchos. Pero hay gente que sí quiere elecciones. Estamos hablando de la gente que apoya al MAS, el anterior gobierno. Entonces, hay esa tensión, pero muy marcada en Bolivia, que agrava más esto, ¿no? Porque de hecho ya la pandemia es una cosa muy, muy dura. Este inesperado cisne negro nos está poniendo de rodillas a todos, ¿no? Y una incertidumbre de qué va a pasar, cuándo van a haber elecciones. Cuando hayan elecciones la gente ya se calme un poco, ya no haya tanta polarización, todos trabajemos tranquilos y demás. Todo esto es realmente a uno le preocupa y a veces uno, a veces dice, ¿qué va a pasar en Bolivia, por ejemplo? ¿No? Es muy tenso todo, ¿verdad? ¿No? No, hubiéramos arreglado esto. Yo digo, por ejemplo, ustedes tenían elecciones después de nosotros en Argentina. A ver, espera. Un gobierno que han elegido. Puede ser. Yo creo que es un poco más qué sé yo, haga caso de las estrategias que está implementando tu gobierno, ¿no? Por lo menos eso veo, no sé si estoy equivocada, pero acá se pone un poco más tenso, siempre es todo. Sí, porque están, no dejan de estar, más allá de que se ha suspendido, un proceso electoral. Sí, exacto. Y además veníamos con lo del el tema de octubre, noviembre, el vacío de poder, de la salida de Evo Morales, o sea, ha sido una situación muy dura. Y antes de eso teníamos los incendios en la Chiquitanía, es decir, que no descansamos. Ahora viene esto y estamos realmente cansados, mucha incertidumbre. Espera un segundo. Se cruzan por ahí unas voces, creo que Marisela por fin está. Ya voy. Oh, sigan hablando. ¿Me oyen ahí? Sí, ahora sí. Todo. Ya se enteraron de todas mis tragedias con el internet. ¿Qué te pasó, Marisela? Carajo, con el internet. Perdón, estoy cambiando de equipo. Ahorita, perdón, sorry. Síganme. Eso también es uno de los retos ahora mismo, ¿no? Todo el mundo está con por trabajo, bien por placer, ¿no? Y al final se sobrecargan las redes. Pero no te preocupes, Marisela, te esperamos. Sí. Sí, bueno, en el caso que hablábamos de Bolivia también es que no solo es que se haya parado unas elecciones, ¿no? que estaban programadas, sino que además unas elecciones que venían ya de un conflicto previo, ¿no? Entonces también había una polarización social que obviamente ya está, o sea, sigue latente, ¿no? O sea, no puedes ocultarla totalmente. Pero no hay que perder, ¿no? De vista todo el bosque, ¿no? Y también creo que las preocupaciones de la mayoría van por otra línea, ¿no? Ahora mismo creo que es mal momento para intentar llegar a la gente con populismo. Sí, en muchos casos se ve cómo reacciona la gente negativamente a los intentos de aprovechar de manera politizada o partidizada, ¿no? Una crisis, una tragedia como la que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo estoy con el miedo de que me agarra el virus, me voy a morir, que a lo mejor me muero, o a lo mejor se me muere alguien en mi familia, que además no tengo ni siquiera para comer, o que he perdido el empleo, o que he perdido tal, o que simplemente es que mi vida normal es que yo necesito salir a diario para poder conseguir comida para mi familia. Y además tú encima quieres que yo apoye esa medida así populista y que vengas a intentar vender humo. Al final eso puede generar un efecto rechazo que en algunos casos, cuando uno monitorea, sobre todo en redes, ¿no? Donde manifiestan más libremente, se ve en muchos casos como rechazan, ¿no? Ese tipo de comportamiento. Eso también es un reto a la hora de plantear la comunicación política, ¿no? ¿Cómo llegamos o cómo intentamos llegar a la ciudadanía sin que parezca que estamos intentando sacar un rédito oportunista, ¿no? Pero que al final, para poder darle solución al tema, sin la política no le vamos a dar solución. O sea, muchas medidas que estamos hablando que son necesarias, al final necesitamos liderazgo político y eso no podemos olvidarlo.
Y si no conseguimos suficiente credibilidad, por un lado, ¿no?, para que nos crean en las medidas, ¿no?, y adopten medidas. Yo he vivido 10 años en Austria, ¿vale? Sigo yendo con frecuencia y demás. Conozco bien Centro Europa. Austria y Alemania ha tenido poco impacto porque son muy disciplinados, ¿vale? Y enseguida, en cuanto el gobierno dice, oiga, que viene un serio problema, les recomendamos que tomen medidas, que mantengan una cierta distancia, que a lo mejor tengan una protección incluso de cubreboca o mascarilla, y que hace una serie de recomendaciones, la población las aplica, las implementa, ¿no? No tienen que llegar ni siquiera con sanciones, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, se ha controlado relativamente bien, obviamente ha habido infectados y ha habido muertos, ¿no?, pero no se ha disparado exponencialmente la cifra, ¿no?, como en otros países. Los latinos, no, vale madre, no da igual. En mi país ahora se han abierto, en España se empieza a abrir las manos, ¿no?, y que la gente ya después de un mes encerrado empiecen a poder salir. Y ya ves como hay muchos que se saltan todas las recomendaciones, que si aunque digan que en tal horario para hacer deporte o tal horario para familias con niños y tal, igualmente veo a ver cómo me lo salto y que me voy al paseo marítimo, o me voy al parque, o me voy a un sitio que porque está más bonito, eso sí, todo el mundo así, ¿no? Y no, vale madre. Aquí en México, donde estoy ahora mismo, igual, o sea, ves cómo pesa todo, o sea, había gente que organizaba fiestas, ¿no? Y dice, oye, pero no sabes que de verdad te estás poniendo en riesgo, estás poniendo en riesgo a todo el mundo. ¿No has oído la recomendación? Y aún así, no, yo me da igual, voy a hacer una fiesta, ¿no? Y eso, esa idiosincrasia, también es un reto especialmente complicado en Latinoamérica, donde desde el punto de vista del gobierno, digamos, yo no estoy en el gobierno, pero bueno, como asesor, ¿no?, digamos, que cómo llegamos a esa ciudadanía y dice, a ver, usted, no queremos aplicar medidas muy drásticas, pero si no me escucha, si no hace caso, y porque además generalmente tenemos poca credibilidad, pues entonces va a ir a peor, ¿no? ¿Y cómo empatamos esas dos realidades? Y eso sí, creo que es un gran reto para los que nos dedicamos a esto de la comunicación política y estamos asesorando, bien sean candidatos, bien sean gobiernos, ¿no?, cómo adoptar esas medidas, cómo empatizar con la ciudadanía, como comentaba antes Ivana, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil. ¿Cómo están las cosas en Argentina? Son un poco Bueno, más... en Argentina, no, yo creo que hay un tema de calendario, ¿no? A ver, ¿cómo lo podría decir? La política es una dinámica de competencia constante. O estás en un proceso electoral, o uno es gobierno y el otro es oposición, y el día de mañana será al revés, pero hay una situación de tensión competitiva constante en la política. En Argentina justamente nos ha tocado saliendo de esa competencia. Entonces, la dirigencia política, desde la presidencia hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que son los distritos más importantes, la verdad que han mostrado una madurez política poco vista en nuestro país, ¿no? Y han mostrado, y han tomado medidas en consenso y a pesar de ser de distintos colores políticos, se han mostrado juntos tomando las medidas, apoyando las medidas unos de los otros, comunicando juntos, y eso creo que baja, de... la ciudadanía también ha mostrado hasta ahora una madurez, por supuesto que, como hablábamos con José Manuel antes de comenzar la charla, no todas las realidades son iguales, en los hay que salir a ganarse el peso todos los días, o en 2 metros cuadrados vive una familia entera y es difícil la cuarentena, pero en general, por lo menos el primer mes de cuarentena aquí, la ciudadanía ha sido muy responsable. Ahora se está empezando a flexibilizar un poquito, de hecho, y ya el viernes creo que fue, anunciaron que en determinadas provincias se flexibilizaban algunas cosas. Se está empezando a abrir un poquito la cuarentena, no en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, y hasta ahora pareciera, por lo menos por los datos oficiales, que la situación va acompañando también, ¿no? Yo creo que eso también es un tema
todos sentimos que nos está pasando la cuarentena, pero no nos está pasando el coronavirus, me parece. Que son dos cosas distintas, ¿no? Todos estamos viviendo la cuarentena, pero el coronavirus no está. ¿Dónde está? ¿Lo vemos? No. ¿Pasó a un hermano tuyo, a un primo, a un amigo? No. Y eso que es bueno, porque a lo mejor en la mayoría, por ejemplo, de Latinoamérica no ha impactado tan fuerte como impactó en algunos países de Europa al principio, eso que es bueno, en algún momento hace que empecemos a ser más laxos en cuanto a la responsabilidad que tenemos frente al tema, ¿no? No. Pero bueno, en ese proceso estamos. Hasta ahora uno mira los datos, Argentina la va llevando bastante bien, la cuarentena fue bastante estricta, se empiezan a flexibilizar ahora algunas actividades, pero la cuarentena sigue, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. El gobierno ha generado, la imagen del presidente ha subido marcadamente, ha comunicado bien, ha logrado empatizar bastante, y la oposición ha sido muy responsable, pero creo que también tiene que ver con el calendario, como decía al principio. Si estuviéramos en pleno proceso electoral o en víspera de un proceso electoral, probablemente no hubiera sido de la misma manera. Exacto, aquí esto de estar en cierta manera en campaña electoral contamina mucho todo esta manera de enfrentar la pandemia. Siempre hay una pelea entre el anterior gobierno y el actual, sobre todo hay mucha polarización por ese lado. Y pues hay gente que incluso piensa que no existe el virus. Se circula en las redes sociales, sobre todo en WhatsApp, porque WhatsApp es el agujero negro de las fake news, ¿verdad? Entonces hay una campaña de desinformación, pero terrible. Ya hay gente que asegura de que esto es un invento del gobierno actual y que los quieren tener encerrados en casa. Entonces hay mucha gente que quiere salir, que no utiliza cubreboca, que quiere hacer marchas. Es terrible estar rodeado de gente así. Uno se siente todo el tiempo con muchas amenazas, ¿no? Tú dices, ¿qué va a pasar si hay otra vez una explosión social como ha pasado en noviembre? Si todos se vuelven locos aquí, todos nos contagiamos. No, es terrible. Esperemos que todo se desarrolle bien. También hay gente que ha asumido muy bien todo esto, se ha quedado en casa, está cumpliendo todas las normas de la cuarentena. Hay ciudades como Santa Cruz o Beni donde se ha visto que ha subido mucho la cantidad de infectados y nos da muchísima pena. Hay ciudades donde hay muy pocos, están conteniendo muy bien. Estamos conscientes de que ninguno de los gobiernos, ni el actual, ni los anteriores, y hace muchos años, le ha asignado un presupuesto importante a la salud, a la educación, ¿no? A los servicios básicos de los ciudadanos. Entonces, no tenemos una infraestructura en salud, ítems para enfrentar esta pandemia como se debería, ¿no? Y eso es lo triste, ¿no? Hemos tenido años hemos gozado de una salud económica muy, muy, muy importante en Bolivia. Sin embargo, no tenemos todavía infraestructura en salud, ya, y eso es lo que nos pesa a muchos y uno siente eso, ¿no? El humor social es así, uno ve y dice, qué lástima que no tengamos hospitales de segundo, tercer nivel. No los tenemos, no estamos conscientes de eso y la única manera de sobrellevar todo esto es quedándonos en casa, ¿no? Y no siempre es fácil porque yo puedo decir, me quedo en casa porque estoy trabajando todavía, pero hay gente que vive de salir a la calle y vender sus cosas y llevar ese dinero a la casa cada día. Para esa gente está muy complicado, realmente muy complicado y es muy difícil tener una capacidad de gestionar eso, pero increíble, ¿ya? Y veo también que hay muchos errores en el manejo de
de la gestión de crisis, si es que hay equipos de gestión de crisis en mi país, creo que no. Todo pasa a través del Ministerio de Comunicación, ¿ya? Y pues con tanta información, porque ahora los gobiernos tienen que enfrentar la infodemia, la infoxicación, la desinformación, todo esto, no están pudiendo contrarrestar todo esto. Si bien existen páginas donde los ciudadanos podemos entrar y enterarnos de lo que está pasando, no actualizan la información rápido, ya estamos, hay mucha desconfianza. Creo que todos sabemos en el fondo que no se hacen muchas pruebas acá y que hay más cantidad de gente infectada afuera de lo que dicen realmente las estadísticas, ¿no? Entonces ese también es el temor, porque esto puede subir rápidamente, porque no sabemos en realidad quiénes estarían infectados, un poco para poder controlar esto, ¿no? Bastante difícil. Marisela está nuevo intento. Dos cosas, Ivana. Una, yo creo que este mito, que probablemente tenga una base de realidad, pero este mito de que están mintiendo con las cifras, creo que en la mayoría de los países hay una sensación o parte de la población está con ese tema, que puede ser que sea o no en algunos países, pero hoy en día yo creo que sería mucho, obviamente se pueden manipular cifras, pero sería mucho más difícil tapar el sol con la mano hoy, ¿no? Si hoy con un tema de un teléfono celular en un hospital se verían cosas, o se verían cosas en la calle, o se verían que no se están viendo en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, con lo cual creo que si existiera esa manipulación no sería tan desbordada, por lo menos, ¿no? Ahora, me llamó la atención algo que comentaste y quisiera, no es mi rol, pero hacerte una pregunta. Hablaste de la polarización entre este gobierno y el gobierno anterior, ¿no? Sí. ¿Y en qué rol ha quedado Mesa en este proceso que aparentemente está fuera de esa polarización, ¿no? Y que en las últimas elecciones había tenido un lugar considerable? Sí, bueno, él tiene un mensaje un poco más conciliador, ya, creo que es de los moderados. Entonces, la batalla es entre los dos extremos, la derecha dura y la izquierda del MAS, ¿no? Mesa todos los días está en algún lado, en algún medio, siempre en sus campañas digitales están funcionando. No ha parado, ya está haciendo campañas en WhatsApp sobre todo, tiene un canal de YouTube, tiene su cuenta de Facebook donde siempre habla, está en todas las redes sociales, no tiene tanto espacio en los medios masivos, ya, pero sí está haciendo mucha campaña digital. Tiene ya, pero la batalla ahora es entre los que están en el poder y los que han salido del poder, ya. Unos que dicen no puede haber elecciones, ¿no? Porque realmente no puede haber elecciones bajo estas circunstancias, pero mucha gente lo toma esto como prorroguismo, ¿no? Entonces eso crea tensión, y los otros que quieren que haya elecciones como sea, que haya elecciones en junio, decían, no, ahora quieren que sea en agosto. Hacer elecciones bajo estas circunstancias es muy complicado, ¿no? Porque, por un lado, el reto del Tribunal Supremo Electoral, que está a cargo de las elecciones, es garantizar elecciones, pero además garantizar elecciones transparentes, porque ese ha sido el problema en octubre, ¿no? Hemos tenido la intervención de la OEA y todo esto, entonces ahora el ciudadano quiere confiar en los resultados de las elecciones que vengan. Entonces, hacer todo ese trabajo es un verdadero desafío para el Tribunal Supremo Electoral, y hacer toda la campaña en sí. Ustedes saben que las campañas por tierra son masivas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para proteger a la gente del coronavirus, ¿no? Entonces, es bastante complicado, pero la tensión se siente mucho en la red también y en las calles también, ¿no?
porque si bien estamos en cuarentena, hay gente que siempre quiere salir, se enfrenta a la policía, les lanzan piedras, o sea, es bastante tenso el panorama. Y yo observo mucho en las redes sociales qué es lo que pasa, porque es lo que yo hago. Me gusta un poco ver cuáles son los patrones de comportamiento de la gente, de los usuarios en la red. Hay una marcadísima polarización y muchas veces nuestros líderes utilizan términos en sus mensajes que como que impulsan esa polarización también, ¿no? Un error que yo he visto que ha cometido es el pasado, ella en un curso en Sucre, en una ciudad que hay acá, ella ha utilizado un término que ha dicho salvajes, ¿no? Entonces ahora incluso hay un hashtag en las redes que dice masistas salvajes. Entonces es una pelea terrible. Cuando tú tratas de opinar algo, a mí me han dicho incluso masista salvaje, no, entonces es como que no tenemos líderes conciliadores. Ya, nuestros líderes lamentablemente han decidido impulsar más la cultura del odio y la polarización, y tienen su gente en las redes sociales que se ocupan de hacerlo también, ¿no? Entonces uno ya dice, ¿dónde está el centro, el medio de todo esto? Que alguien que tenga un mensaje conciliador. Creo que Mesa, por ejemplo, no hay. José Manuel, ¿y en México las elecciones se ven cerca? Bueno, de hecho había programadas este año elecciones locales en 2 estados, ahora en junio, que se han pospuesto, y hay elecciones en un año, ¿no? En junio del 2021 hay elecciones federales, diputados federales y congresos locales, o sea, estatales, ¿no? Y varias gobernaturas y municipales también, en casi todo el país. Y, ese está todavía, bueno, parece que no se va a mover la fecha. Habrá que ver cómo evoluciona, si hay rebrotes, si el año que viene estamos en las mismas circunstancias, porque algunos estiman que va a haber en otoño otro rebrote y puede llegar, ¿no?, al invierno y que de aquí a un año pues, estemos más o menos en las mismas circunstancias. Entonces, no se sabe lo que puede pasar, ¿no? A día de hoy sí, al menos Coahuila e Hidalgo, ¿no?, todos estados donde iba a haber elecciones locales sí se han pospuesto, ¿no? Todavía están en la discusión. ¿Tienen fecha? ¿Tienen fecha o todavía no? Están en la discusión, o sea, algunos quieren que sí en septiembre, lo que pasa es que parece que va a haber rebrotes, etcétera. Entonces, yo creo que se van a tener que retrasar, ¿no? Pero bueno, o sea, está todavía en el aire. Sí, porque efectivamente, o sea, pues, no puedes hacer una campaña normal, salir a la calle, ¿no?, en estas condiciones. Y ya no solo eso, sino la misma jornada electoral, ¿no? Porque aunque hagas una campaña más de aire y demás, ¿no?, que en muchos países más de aire, ¿no?, de tierra, no es en Latinoamérica, en general es más de tierra, pero igualmente la jornada electoral, ¿cómo la organizas? O sea, igualmente en las casillas electorales tienes que tener concentración de gente, los que están allí ¿no?, de presidente de mesa, de interventores, etcétera, etcétera, y llega afluencia a votar, ¿no? Y estás poniendo a todos en riesgo, ¿no? Entonces, incluso ese mismo tema es un reto, ¿no? ¿Cómo lo organizas? Porque, bueno, claro, en Corea del Sur, por ejemplo, sí se han hecho elecciones, en medio de elecciones, en medio de la contingencia, pero volvemos a lo mismo, ¿no?, que comentaba antes Centro Europa, porque son más disciplinados, desde el principio tomaron una serie de medidas, el uso de mascarillas, cubrebocas, era normal en Asia, ¿no?, en muchos sitios, ¿no?, cosa que ahora nosotros nos estamos acostumbrando, pero antes tú veías a alguien con un cubrebocas, una mascarilla por la calle, en un centro comercial, y lo mirarías como de locos, ¿no? Eso era una cosa normal si tú ibas a Beijing o ibas a muchas ciudades en Asia, ¿no? Entonces, también eso ha facilitado, por ejemplo, Corea del Sur, ¿no?, la contingencia, ¿no? Creo que sonaba Marisela. Sí. ¿Me he equivocado? Ya, sí, por fin. Vamos a cederle la palabra a Marisela. Por problemas técnicos no puede conectar su cámara, gracias. pero la podremos escuchar. Muchas gracias a todos, un saludo con mucho cariño. Y precisamente estos problemas técnicos
Hace 2, 3 días me llamó una presidenta municipal de determinado pueblo en México y me dijo, oye, Marisela, ¿qué podemos hacer para ganar en esta elección adeptos? ¿Cómo podemos salir a enamorarlos, a convencerlos? Y mira, uno como consultor podrá echarle todas las ganas del mundo y darle 1001 consejos y decirle que hay rutas y bla, 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 pero eso sería engañarnos también como consultores, engañarnos como políticos, porque Uno Punto y yo estamos viviendo una cosa que no se había vivido anteriormente. Luego, entonces, no hay consultor político, por bueno que sea, que te pueda decir, de esto vas a salir tremendamente fortalecido. ¿Por qué? Porque a todos nos están tundiendo. ¿Por qué? Porque hay un libro muy interesante que se llama El Zoo Humano, que habla de que somos animales. Básicamente todas nuestras conductas son algunas hechas socialmente aceptables, moralmente aceptables, pero a fin de cuentas terminamos teniendo actitudes de animales y ahora los animales estamos encerrados y cuando los animales están encerrados, los animales se enojan. Los animales se enojan, arañan, muerden, patean, gritan, rugen. Entonces la agarran contra el político en turno. ¿Por qué? Pues porque es el que iba pasando y porque es el que se supone que tiene que tomar decisiones. Y entonces, si das despensas, mal. ¿Por qué? Porque la mía no trae galletas de las que me gustan. Si no das despensas, mal, porque así querías el voto y así venías en campaña. Si das dinero de mano en mano, mal, porque a mí me deberías dar más y mi marido ya se quedó sin trabajo y me tienes que dar el doble. Y si no das, maldita rata, te estás quedando el dinero del erario público. Si sales, no salgas, porque debes guardar la sana distancia. Si no sales, así vas a querer pedir el voto en 2021. Entonces, no hay manera. Lo que puede ser es que salgas un poquito menos raspado y en estos momentos muchas veces la mejor defensa es el silencio. Yo sé que muchos consultores estamos pensando cómo darle buenos consejos y asesoría a los políticos, pero a mí lo que me da tristeza es que los políticos no son los que toman las decisiones. Y esto es una falacia que duele reconocer porque nosotros pensamos que le hablamos al oído a los políticos y que los políticos tienen el poder, pero no es cierto. Los que tienen el poder, los que están arriba de los políticos, esos poderes fácticos que realmente mueven al mundo, los consultores políticos todavía no estamos cerca de ellos. Y aún si lo estuviéramos, de esas 5 o 6 personas que seguramente mueven esos alcances de poder y de control, te dirían que todo esto tiene una razón de ser, que cuando la entendamos vamos a tener que pasar por un proceso de sacudida emocional, de sacudida interna. Leía yo que del 100% de las personas que estamos aisladas, el 96% estamos enfrentando problemas de ansiedad y depresión. Ahora, quien te diga, claro que no, Marisela, yo me la estoy pasando poca madre. Sí, felicidades, estás en el 4%. El resto, estamos en el 96% de esos animales que estamos encerrados. Y es bueno estar enfrentando estos procesos de ansiedad y de depresión, y no una depresioncita que se cura con esta medicina ribotril o algo así. No, una depresión que te hace reflexionar, es que ya soy fan de esa cosa, te hace reflexionar que pasando esto, si es que pasa pronto y si no, también, va a venir una de las crisis laborales más severas, porque no vamos a regresar iguales, porque los animales estuvimos encerrados mucho tiempo. Y la psique humana, la forma del comportamiento, el pensamiento colectivo e individual cambió. Algunos para bien, habrá quienes te digan, yo me he encontrado conmigo mismo, hice meditación, yoga y tengo mejores relaciones interpersonales. Muy bien, felicidades. Habrá otros que saldrán más violentos. Habrá otros que saldrán más iracundos, que si ya tenían vicios ahora se han potencializado. El alcohol, el cigarro, el sexo, la masturbación, lo que fuera, la soledad. Y el punto aquí es que la consultoría política, a todos los que tuvimos la oportunidad de estudiarla, nos dijeron que tenías que conectar con las emociones del ciudadano, que tenías que escucharlo, que tenías que construir un buen storytelling. Sí, güey, eso está muy bien, pero todas esas emociones han cambiado. Y concluyo con la siguiente cuestión.
antes de salir a hacer campaña y de preocuparnos de 2021, tan solo en México, por ponerles un panorama muy claro, que se viene un choque de trenes muy grande, efectivamente Coahuila e Hidalgo todavía no han definido fecha de arranque del proceso electoral. Lo más probable es que el Consejo General dijo que se iban a ir hasta enero para reducir costos y quitarnos de problemas. En México vamos a tener elecciones de gobernador en 15 entidades en promedio, y esto considerando que Baja California resuelva el tema de Ley Bonilla, que fue electo por 2 años, pero por sus pantalones se quiere aventar 5. Y un dato bien interesante es que va a haber 6 millones más de votantes de los que hubo en 2018, los que le dieran una avasalladora victoria a Andrés Manuel López Obrador. Pero más allá de los datos y la estadística es, antes de hacer nuestra planeación estratégica y decidir qué spot, qué eslogan, qué videos, qué jingle y todas estas cosas, vamos a tener que ponernos a analizar las emociones, los estragos de la tormenta emocional. Vamos a tener que salir a preguntarle casita por casita a la gente con nuestros candidatos locales, y van a tener que poner su cara de tarugos y aguantar mentadas si realmente quieren seguir en esto, sino que de una vez digan, yo no quiero ir a 2021, porque viene un choque de trenes emocional, no político, y va a ganar no el que mejor comunique, que esta es una máxima que nos enseñaron a todos, gana el que mejor comunica. Bueno, sí que padre, pero yo me gustaría escucharlos a ustedes. Yo disiento en eso, yo creo que va a ganar el que más escuche y el que más entienda. Cállese, no diga nada, ni pío, aguante los kilos de quejas que va a haber, porque quizá la gente necesite eso, decantarse, vomitarlo emocionalmente, literalmente, no, pero bueno, metafóricamente, vomitarlo, vaciarse, gritarlo, decirlo, porque si en enero que el Consejo General del INE estableció que va a arrancar el proceso y vamos a salir nosotros con nuestro yo soy como tú, te escucho y te entiendo, y acércate a tu oficina de enlace, Bar de Roma y los animales que estuvieron encerrados, como esta película de V de Venganza, va a faltar solamente que alguien cometa una estupidez, que alguien diga algo equivocado para que las naciones enardezcan, para que las masas nos volquemos a la calle con picos y machetes, porque mientras no analicemos, reconozcamos y asimilemos que el mundo entero está en depresión y en ansiedad, entonces nos estamos engañando y concluyo. Hay datos que corroboran eso, ¿no? O sea, en todos los países donde se han visto afectados por el virus, ha aumentado la tasa de divorcio, tasa de violencia doméstica. Aquí mismo en México, ¿no? Hablando de México, ha aumentado el índice de violencia doméstica, de alcoholismo. O sea, sí hay, pero yo difiero en una cosa, ¿no? Al final, el voto siempre es emocional. Las elecciones, en su mayoría, se deciden de manera emocional y pocos son los que deciden su voto de manera estrictamente racional. Y de hecho, muchos ejemplos, ¿no? O sea, si nos vamos a nuestro vecino del norte, ¿no? A Estados Unidos, ganó Donald Trump porque movió emociones, bajo instinto, así el estómago, ¿no? Y odio, etcétera, pero al final movió emociones que no supo mover quien estaba mejor preparada, que era Hillary Clinton. A lo mejor, como tú decías, comunicaba mejor, creo que no, porque no movió las emociones, pero se supone que tenía un mejor proyecto, más experiencia, más sabido. Al final no movió emociones que sí movió Donald Trump. Y las elecciones, para las elecciones son claves. Decidimos nuestro voto en clave emocional. Por tanto, será cuestión de saber gestionar esas emociones. Algunas van a ser negativas. Es una de las emociones que de hecho más mueven campaña, ¿no? Las negativas, el castigo, el miedo, ¿vale? Son de las emociones que más mueven en campaña, justo con la esperanza. También saber generar una esperanza. Pero al final también es un tema. Si tú intentas llegar a la gente, eso que lo decíamos al principio, si intentas llegar a la gente solo con puro bluff, puro populismo barato, intentar ahora sacar un rédito electoral a base de porque te doy una despensa, porque te doy tal, y aparecer como que eres muy generoso, efectivamente la mayoría te lo van a echar en cara. Siempre no van a estar satisfechos por nada. Es importante también gestionar adecuadamente ciertas soluciones y no intentar sacar un rédito tan a corto plazo, sino estar pensando más en el medio y largo plazo.
donde puedes a lo mejor jugar también un poco más con otro tipo de emociones y sobre todo no tener el bofetón en la cara, ¿no? Simplemente porque intenta de manera cortoplacista sacar un beneficio hoy y intento aprovechar a ver si hoy subo 5 puntos. Ese mal camino, eso generalmente en situaciones con la población tan tensa se te vuelve en contra. Pero queda tiempo. Sí, coincido en el tema. Creo que Jorge iba a hablar. No, yo simplemente quería comentar algo nada más sobre me pareció muy interesante el análisis que hiciste, Marisela, y de hecho te saludo, un gusto conocerte, y coincido totalmente con eso. Solamente me gustaría expresar 2 matices con eso. Creo que algunos se van a ver favorecidos. Creo que como conjunto, como colectivo, como sociedad, no, pero que individualmente algunos actores probablemente se vean favorecidos. Siempre hay alguno que saca algún rédito. Y lo otro es que, fíjate que paradójicamente esta situación que planteaste al final de si gana el que mejor comunica, y pusiste muy bien en relevancia que en este momento va a haber que escuchar e interpretar mejor que nunca, pero fíjate que por lo general el que mejor comunica es el que mejor escucha y el que mejor sabe interpretar. No veo que haya un antagonismo entre las dos cosas, ¿no? Por lo general el que mejor comunica es consecuencia de haber sabido escuchar y de haber sabido interpretar. Y estoy de acuerdo contigo que esta vez va a haber que hacerlo mucho más profundamente que lo que se hacía habitualmente. Sí, Jorge, muchas gracias. Igualmente, un placer conocerte y tenerte aquí después de admirar tanto tu trabajo. Creo que Iván iba a decir algo, si no, para decir lo que yo iba a decir. Yo iba a decir, ¿cuál creen ustedes que sea el encuadre de una campaña? O sea, ¿qué piensan que mueva más a la gente? ¿La esperanza, el miedo, ahora bajo estas condiciones? Después de estar encerrados y que nuestros patrones de comportamiento han sido muy modificados y que vamos a salir un poco más violentos, vámonos a la calle, vamos a cambiar después de estar encerrados tanto tiempo y también tenemos mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir teniendo trabajo? ¿No? ¿Van a haber elecciones o no? Tantas preguntas que no sabemos responder en este momento. ¿Qué podría mover a la gente? ¿Qué podría emocionar a la gente a hacer que se decida por uno o por otro? Esa es la pregunta del $1.000.000, Ivana. Ándale. Si eso fuera en automático, no necesitaban consultores, no tendríamos trabajo. Hablando de crisis y oportunidades, o sea, no nos contratarían si fuera así como de manual, simplemente Claro. automático, relleno el cuestionario y sale el resultado, ¿no? Depende del sitio, ¿no? Depende del sitio, de los condicionamientos. Como decía Jorge, algunos se van a ver beneficiados, otros no. El castigo o la esperanza no afecta a todos los públicos de la misma manera. Va a haber grupos que incluso se ven beneficiados por la crisis. Es que incluso económicamente ha habido gente que sale beneficiado de la crisis. Pocos, sí, pero hay gente que también le viene bien, ¿no? Y está ganando mucho dinero, incluso está generando más cuota de mercado, ¿no? Entonces, al final no puedes ver a toda la sociedad como un ente homogéneo, como si todos fuéramos iguales, ¿no? O es hombre de 40, 50 años, todos son iguales. No, es que ni siquiera dentro del mismo género, la misma edad, somos todos iguales, ¿no? Entonces, tienes que ir afino y esa parte del trabajo de consultoría, de decir, a ver, vamos a investigar, a analizar cómo es la población, qué está moviendo a cada uno, a escuchar bien, hacer social listening, estar escuchando y entonces con cada grupo ir viendo qué le interesa más, qué le motiva. Es la esperanza, es el miedo, es un castigo al gobernante de turno. Hay casos en los que es muy clara esa tendencia y que en casi todos los grupos, ¿no? O sea, México, en 2018, la mayoría votaron como un castigo al PRI y a Peña, ¿no? ¿Ok? Una gran mayoría. Pero no eran los únicos, ¿no? Otros votaban por esperanza, ¿no? Que debería haber un cambio. Otros votaban, ya le toca, ¿no? A este otro.
al final, esa es la clave del trabajo de consultoría, precisamente, encontrar cuál es ese punto que mueve a cada grupo e ir aterrizando la comunicación en base a cada grupo. Lo que yo pienso, no sé. Tampoco tengo la verdad absoluta, pero sí es lo que, al menos, mi forma de ver, mi forma de trabajar también. Sí. Yo creo que cada caso, hoy Ivana describía un poco lo que ella veía y sentía del contexto boliviano hoy, ¿no? Que no es lo mismo al contexto que pueda haber en Dominicana, por ejemplo, que hay elecciones ahora también. Cada caso es distinto, pero sí coincido con Marisela, me parece muy interesante este enfoque de lo visceral y de lo animal y de lo... Fatalista. Creo que en promedio las sociedades van a estar menos pacientes y van a castigar más fácil. Creo que va a ser un denominador más marcado, ¿no? Y que lo que a nosotros se refiere, por ejemplo, en mi caso particular, lo que hacemos nosotros es traducir las estrategias en comunicación, en mensajes que puedan conectarse con las emociones de los otros y a partir de ahí poder participar de su decisión. Eso que hacemos nosotros, que tiene, por decirlo de alguna manera, tiene una cosa de interpretación de estas emociones, pero tiene una cuota mayor de maquillaje que lo que hacen los estrategas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros sacamos las pinturitas, no es puro pinturitas, pero las usamos. Claro. Creo que las pinturitas se van a ver cada vez más, se van a notar cada vez más, ¿no? Los hilos se van a notar cada vez más. Entonces ahí hay un desafío mucho mayor. Creo que viene una política mucho más cercana a la realidad y que nosotros como consultores tendremos ese desafío. Y que para eso es, como decíamos recién, más importante que nunca el poder escuchar e interpretar correctamente, ¿no? Quien no lo haga, se le va a dificultar mucho más la cosa. No sé si coincidís, pero en la línea de lo que comenta Jorge, me parece que va a ser clave el generar credibilidad. O sea, ya no basta con un eslogan muy bonito, una frase muy bonita, una promesa maravillosa que me va a sacar de todos mis problemas, sino necesitamos transmitir una mayor credibilidad y que lo que yo prometo tiene sustento. Que no es solo porque estoy llegando con las palabras fáciles y bonitas y muy pomposas, sino que de verdad se sustenta en algo. Y que aunque te prometa menos, pero tiene más sustento. No sé si coincidís o lo veis diferente, ¿no? Pero yo sí creo que la tendencia es allá, ¿no? Totalmente, José Manuel. El otro día yo decía, mira, que pasamos del storytelling, que era construir historias para poder comunicarnos con los otros, al story feeling. Al story feeling, que el story feeling era construir historias que pudieran apalancarse en lo que sentía el otro, no crear una historia, sino ver cuál era la historia y poder conectar con esa historia. Y ahora yo creo que a eso va a haber un paso más, que es el storytelling. Es que la historia esa que yo cuento, apalancada con lo que le está pasando al otro, además tiene que ser consecuente con lo que yo haga, ¿no? La distancia social, esta famosa frase que escuchamos tanto este tiempo, la distancia social también va a estar en lo nuestro, y va a ser la distancia entre lo que digamos y lo que hagamos, que paradójicamente es la misma distancia que hay entre la política y la sociedad, ¿no? Esa distancia, cuando esa distancia se agranda la distancia entre la política y la sociedad, y eso va a quedar mucho más marcado ahora, me parece. Claro, si me permiten abonar a todo lo que han señalado, dijo José que el voto siempre es emocional y que si seguimos esta regla, luego entonces, ahorita y pasando esto, igual será emocional, visceral, rebelde, enojado. Yo ahí es donde disiento. Y disiento porque sí, efectivamente, el voto siempre es emocional, claro, eso hasta ayer en la mañana y hoy hace una hora, pero no sabemos las emociones tan desbordadas, porque se han hecho campañas con emociones, insisto, cuando los animales no estaban encerrados. Y muchas veces hemos tomado claves o ejemplos de otras campañas
que han sido exitosas. Yo me acuerdo que en Venezuela en tal año hicieron esto bonito, saco mis plumones, me encantó esta figura retórica, saco mis colores, lo tropicalizo y lo traigo a México y ¡pum!, gano. Pero ahora yo creo, y es la base de mi hipótesis que estoy defendiendo ahorita, que ni siquiera los psicólogos, ni siquiera los especialistas en estos temas, ni los que miden diariamente el cambio y el humor social en las encuestas, ni siquiera ellos saben cómo van a terminar de enojar, cómo vamos a terminar de enojados los animales. Y como no sabemos las emociones que va a haber allá afuera, hay que esperar antes de aventurarnos a decir, bueno, lo que sucede es que si sigues todas estas cuestiones y el storytelling y el story doing y sí, o sea, yo lo único que estoy defendiendo es que aventurarnos a ver un posible camino, una luz al final del túnel ahorita en temas de consultoría política es ir a tientas en la oscuridad. A veces se gana más callándose y observando, sin decir ni pío, observando no solo cómo cambia la sociedad allá afuera, cómo cambian nuestras sociedades familiares, esas que hace 3 meses se llevaban tan bien y que ahora podrían clavarse un cuchillo porque se llevan viendo 3 meses seguidos, esas que hoy en día podrían activarse el chip del odio o del amor espontáneo y que podrían, como bien decía José, claro que ya hubo feminicidios, lamentablemente, claro que hubo una mujer que le clavó el cuchillo a su esposo, claro que llevamos en México tan solo 206 feminicidios y innumerable cantidad de violencia intrafamiliar y doméstica. Pero ahorita es bien interesante, antes de, o sea, hay que acariciar los plumones, hay que acariciar los colores, de verdad, Jorge, esa te la voy a copiar, es preciosa esa figura. Pero hay que esperar a ver cómo los animales vamos a terminar. ¿Por qué? Porque puede darse en este ánimo colectivo de odio, revanchismo, venganza. Bien decía Jorge, alguien siempre va a ganar, claro, eso es cierto. Pero yo quien creo que realmente, más bien queremos el que menos pierda, son las vidas humanas. No solamente por los temas de suicidio, depresión, ansiedad, sino la calidad de vida que vamos a tener pasando esta cuarentena, la calidad de vida, la calidad de pensamientos, la calidad de alimentación, la calidad de empleo, porque va a haber la calidad incluso de cómo se hacen la compra-venta. El dinero, ya lo estamos viendo estos días, pasa a ser líquido, pasa a ser digital, electrónico. La solvencia, incluso la manera en que nos van a pagar la consultoría también va a cambiar de lo antes. Ustedes lo saben y perdón que lo diga, a la consultoría muchas veces se nos paga en efectivo y sin factura, no me persigas Hacienda, pero va también a cambiar eso. Van a cambiar muchas cosas y como yo veo la manera de llegarles en lo emocional y lo que se me ocurre ahorita, que insisto, seguramente esté mal, porque es algo que se está viendo a mitad de la crisis, ni siquiera a la mitad, ya para salir a la mitad, y son las movilizaciones sociales. Esas marchas del 8 de marzo y del 9 de marzo por la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres de esta cuarentena vamos a salir, si además de que va a salir nuestro lado salvaje y animal, lo cual es muy bueno, porque llevamos años de un sometimiento histórico, social, cultural, sexual, y si este momento lo que está haciendo es que la fiera se termine de enojar porque está encerrada y esta es a la que le obligan a limpiar la casa, la que tiene que cocinar, la que aguántate las groserías y todavía estoy encerrada, yo digo que esa energía que está contenida en mujeres y en hombres, pero principalmente en mujeres, y va a bastar alguien que llegue como consultor o como político, como líder social, o como líder deportista, o como influencer baboso con 100,000 seguidores, bueno, ya quisiera yo tener 100,000 seguidores, y que llegue y diga, no una campaña, que diga una palabra, y esa palabra puede ser a la calle, que arda todo, que caiga Roma, a la chingada, a la mierda, no lo sé.
Pero si el mundo social y político se está deconstruyendo, también la sociedad tendrá que deconstruirse. Y en México está de moda lo que viene, que es la NOM 035, que a grosso modo es la norma que va a cuidar que no haya depresión y ansiedad laboral. ¿Por qué? Porque va a ser la próxima causa de discapacidad laboral. O sea, la gente va a dejar de ir a trabajar porque está triste. Y en esta norma te hacen 3 preguntas en el examen general. 1, ¿se siente usted útil? 2, ¿se siente usted valorado? Y 3, ¿siente que se le paga lo justo por su trabajo? Si tú llevas esto al contexto actual social político, ¿se siente usted útil? Pues nadie nos sentimos útiles. Oye, Marisela, claro que sí, yo estoy dando clases y estoy pintando en las mañanas y nado, qué bien, qué padre, tus condiciones económicas y socialmente altas no son la generalidad de la gente que está sufriendo pobreza, desigualdad, desempleo, miseria, hambre, inestabilidad. Entonces, ¿se siente usted útil? No, no me siento útil. ¿Por qué? Porque estoy encerrado y siento que no produzco. Decía Ivana cuando estaba oyendo, intentando entrar a la cámara, que hay mucha gente que vive al día. Pues toda esa gente que vive al día, hoy por hoy no se siente útil. Segunda pregunta, ¿se siente usted valorado? No, porque mi político nada más me trajo una despensa, pues no. Además, yo no quiero una despensa, yo quiero trabajar. Y la siguiente pregunta, ¿siente usted que el dinero que recibe es justo por lo que hace? No, pues tampoco, porque hay una inestabilidad económica tremenda. Entonces, y con esto concluyo, y muchas gracias por escucharme, yo insisto, coincido en todo lo que han dicho, por supuesto que apoyo y reafirmo y sostengo. La única hipótesis que vine a imaginar es que antes, pasando esto, cuando salgan ustedes a caminar, y antes de salir a decirle a nuestros candidatos que ya seguramente tendrán una cartera de clientes muy amplia, oye, mira, por aquí habrá que pagarle a unos buenos psicólogos, a unos buenos terapeutas, que nos hagan una estrategia local, no global, no nos alcanza, no tenemos la lana ni el poder para saber cómo va a estar el ánimo mundial, colectivo mundial, pero sí podemos pagarle a un especialista, a un encuestador, a personas en tierra, en aire. En Toluca, por ejemplo, Toluca, el lugar de donde yo soy, la capital del Estado de México, el Estado de México tiene 14 millones de habitantes, Toluca luego entonces casi llega al millón de habitantes. Bueno, pues si mi candidato me dijera, oye, ¿qué hago? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde jalo? ¿Qué salgo a decir? Cállate, güey. Primero vamos a pagarle 7 días, lo que cueste, 1 millón, 2 millones, 5, lo que cueste, güey, lo que cueste. Es que Focus Group, no, güey, no. Es que Tracking, ¿por qué no, güey? Cállate y salgan a medir si estamos al borde de que la gente salga a prenderle fuego al Palacio Municipal, a la Iglesia del Pueblo y a la Suprema Corte de Justicia, o si el ánimo social todavía, porque va a haber municipios que sí estén al borde del colapso, que sí habrá unos que le prendan fuego a la Iglesia del Pueblo, ni modo, tendrán que caer algunos monumentos históricos y ser rayados otros, porque a fin de cuentas las revoluciones siempre serán el abono de la democracia y nosotros le apostamos a la democracia, porque como dijo el pensador, el politólogo, siempre voy a preferir la más imperfecta de las democracias a la más perfecta de las dictaduras, pero antes de sacar nuestros plumines y colorines, y antes de apostarle a las emociones, hay que conocer las emociones. Ahorita, las emociones son una olla express en todos lados. Seguramente sí. Todos han hablado con algún amigo, amiga, sus familiares, todos, aún el más positivo del mundo, el más de, no, hombre, de esta vamos a salir, nos vamos a poner fitness, y vas a ver, hasta esas personas tremendamente positivas están enfrentando depresión y ansiedad. Entonces, mi hipótesis es muy sencilla. Y digo hipótesis porque no puede ser tesis, porque no ha sido probada. Mi hipótesis es muy sencilla. Va a haber que un riesgo que con cierta manipulación prenda la calle. ¡Claro! Y qué bueno. Seguramente habrá quien se beneficie tigre, de ¿no? ese como estallar. dijo Andrés Manuel, ¿no? Y que suelten el tigre y ahí a ver quién lo atrapa, ¿no? Pero yo creo... Es un riesgo y puede haber conflictos y revoluciones en algunos sitios.
Eso y va a sin duda. sonar horrible y van a lincharme mediáticamente, pero yo sí le apuesto y sí creo que como lo dije con una metáfora muy cruel y muy visceral, me encantó esta frase de Jorge también, muy visceral, siempre las revoluciones van a ser el abono de las democracias. No podemos seguir como estamos. Y si para que haya una válvula de escape tiene que haber revolución, que la haya. Hay una frase de Ricardo Flores Magón, uno de los ideólogos de la Revolución Mexicana de 1910, que decía que hay que devolver golpe por golpe, inferir herida por herida, muerte por muerte, que corra la sangre a torrentes si ella es el precio de la revolución. Oye, Marisela, qué poco responsable eres. No, es que yo no veo otra manera de que si realmente vamos a salir a un nuevo orden social, como decía el jefe del gobierno de España, un nuevo orden social. Una nueva realidad. Esa mera, la nueva realidad, gracias. Si vamos a salir realmente a una realidad, entonces necesitamos terminar de ser simbrados de fondo. Yo no quiero salir a una nueva realidad donde los problemas de la vieja realidad... Yo espero que no se cumplan tus premoniciones, porque al final las revoluciones suelen ser un paso atrás. Esta mañana precisamente tenía que dar una capacitación y precisamente en la capacitación que hablaba sobre comunicación estratégica y campaña, usaba, no sé si os acordáis de la primavera árabe. Sí, claro. Una imagen con influencia de redes sociales para levantar la primavera árabe. Sonaba chingón, como dirían en México, ¿no? Parecía que el pueblo ya por fin iba a acabar con los gobiernos tiránicos y que esos cambios sociales iban a hacer que esos pueblos por fin progresaran. Cuando tú analizas a día de hoy, de todos los países que hubo supuestamente ese cambio, que cayó el gobierno de turno y llegó otro gobierno, otro régimen y tal, de todos, ¿vale?, fue un retroceso. El único caso, Túnez, es el único caso que ha habido ciertos avances. El resto de esos países dieron, cayó a lo mejor un régimen tiránico y entró otro igual de tiránico, peor de tiránico. Entonces dieron varios pasos atrás. Realmente las revoluciones históricamente, en la mayoría de los casos, suelen ser, al menos en el corto plazo, un paso atrás. En muy pocos casos, ya ha llegado a medio o largo plazo, hay avances de verdad para la mayoría de la población. Generalmente es un cambio de oligarquía y que de una oligarquía pasa a controlar otra, igual de tirana o a veces incluso peor. Entonces, yo realmente deseo que esas premoniciones tan negativas, que sí es verdad que hay un riesgo en Latinoamérica de que estalle realmente la calle por las necesidades imperiosas que hay, la crisis económica agobiante que va a haber y que mucha gente no va a tener para comer y que va a estar buscándose la vida como pueda, como sea, y que además esa tensión agravada con la tensión psicológica que comentabas puede hacer que prenda todo. Pero si pasa, desde luego será un muy mal escenario para todos los ciudadanos y en su mayoría va a ser más perjudicial que beneficioso. Entonces yo espero, y como deseo por lo menos, aunque sea a lo mejor solo un deseo, que no lleguemos a una situación así, y creo desde nuestras trincheras deberíamos intentar que no llegáramos o que la calle llegue a esa situación, porque sí que sería un escenario en el que, bueno, alguno a lo mejor se puede beneficiar que de pronto llegue un nuevo Chávez y que de pronto empiece él a gobernar, pero al final a la población, la verdad es que a la mayoría le va a perjudicar. Entonces yo de luego espero e intento y sugiero y asesoro a los gobernantes que asesoro y a los políticos que asesoro que sean más bien un poco responsables y que no tiren por ese camino, porque además generalmente tiene un efecto boomerang en el que no puedes controlar. A veces a lo mejor, muy pocas ocasiones, te puede beneficiar, a veces del líder en particular, pero lo más habitual es que todo salga perjudicado, incluido el líder. Bueno, si decimos negativo, es porque estamos pensando en el corto plazo. Claro que nadie quiere que corra la sangre, pero, si te dijeran que para que haya... A ti te encanta porque es la forma de llegar a poder que no puedo llegar por otra manera. Yo
presiono para llegar y yo establecerme como el auténtico virrey o el auténtico oligarca o el auténtico jefe en mando. ¿Vale? Y hay gente que está dispuesta y está interesada. Y ahí ese riesgo, yo lo comparto. Claro, Pero tú dijiste las revoluciones son un paso para atrás. Tú dijiste las revoluciones son un paso para atrás. ¿Esa frase es tuya? Sí. Ok. Mía. No, muy bien. No sé si algún otro politólogo lo ha dicho, pero no importa quién la haya dicho. Realmente sería eso una falacia ad hominem. Lo que importa es... alguien, no tengo problema en usar y darle el crédito, ¿vale? No. A mí me llama la atención de las revoluciones siempre son un paso para atrás, porque no necesariamente. Sí, la primavera árabe podrá ser un caso, pero también habrá otros ejemplos. El más romántico es el de la Revolución Francesa, pero ha habido una revolución, porque la palabra revolución también tiene una connotación ideológica, de fondo ideológico. El miedo, claro que nadie quiere vivir en un país en guerra, pero si te dijeran que hay que tirar lo políticamente aceptado para que exista lo correcto, lo justo. Por ejemplo, no ha existido hasta el día de hoy, y hay un término muy usado en España y en México, que es la revolución feminista. ¿Y a qué llama la revolución feminista? Primero, a derrocar al patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? La construcción social donde históricamente el hombre ha sido beneficiado sobre la mujer. Coincido contigo que ha de estar horrible, pero yo no veo otra manera de conquistar los derechos, porque los derechos no se piden, los derechos se conquistan, los derechos no se someten a consulta ni a votación, los derechos existen porque sí y se otorgan porque deben ser a todos. ¿Cuáles? Todos. Yo no veo, porque se han intentado, cuando por ejemplo hubo mujeres que salimos a pintar el ángel de la independencia, la Victoria Alada en México, dijeron, es que no son formas, hay vías legales. ¿Cuál es? ¿La denuncia? Ya denunciamos. Las redes sociales, ya llenamos las redes sociales. El arte, ya hubo una chica que bailó y nadie le hizo caso. La música, ya cantamos y nadie les hizo caso. Y las mujeres siguen siendo violentadas, asesinadas y un largo etcétera. Entonces, esta premisa de la revolución será feminista o no será, trae una connotación ideológica de fondo. Oye, Marisela, entonces estás llamando a las armas. No, estoy llamando a la revolución ideológica. Que si luego de ahí tiene que suceder lo que los animales encerrados han hecho, pues deseemos que dure el menor tiempo y que sea lo menos cruento posible. Pero siempre tiene que haber una sacudida. Y no necesariamente de sangre, puede haber, por ejemplo, esta hipótesis que sostienen de cómo derrocar a un país sin violencia, o las técnicas de control masiva de manipulación mediática de Noam Chomsky. Hay muchas maneras de entrar en la revolución, hay muchas maneras, y no necesariamente salir con un arma. Existe el cacerolazo, existe el plebiscito, existe el referéndum, existen las vías legales, pero la palabra revolución hay que dejar de tenerle miedo, porque viene una revolución, por lo menos una revolución ideológica. Y sí, no estoy llamando a las armas, estoy llamando a la reflexión y prepararnos, porque como bien dijo Jorge, va a haber alguien que salga beneficiado de todo esto. Y aunque nosotros estemos queriendo salir de esto y haya paz, lo más probable es que esos que se benefician, como dije en un inicio, de las guerras y los sacudimientos sociales, ya están ahorita poniendo sus barbas a remojar. ¿Por qué? Porque va a haber terreno fértil. Entonces, no hay que ser fatalista, pero sí hay que ser previsorio y no pecar de ingenuos. Y no pensar que porque no es lo ideal o porque no es lo que queremos, no va a suceder. Yo también quisiera que haya paz, yo también quisiera que haya igualdad, respeto y sin necesidad de la violencia, pero algo me dice que la va a haber. Y sí, hay que ser responsables sobre a quién asesoramos. Y es decirle, cuando hay paz, hay que prepararse para la guerra. Y ojalá, y coincido contigo totalmente, José, ojalá me equivoque. Me encantaría de aquí a un año o más, 5 o 10 años, no sé cuánto germine, decir, bendito Dios, me equivoqué.
pero Maricela, por lo menos ahora huele como cuando va a llover. Perdón que te interrumpa, Maricela, pero yo creo que tú planteabas ahí dos cosas, y lo interesante de este momento y de estos debates es la incertidumbre, ¿no? Porque estamos todos a mitad de una película que no sabemos cómo va a terminar. Podemos avisorar, pero no sabemos cómo va a terminar. Pero plantabas dos cosas. Una que es un cambio de paradigma, o un cambio de modelo, un cambio de sistema, y eso no tiene que ver con la condición animal, eso es algo más pensado. Tú hablabas de un cambio, de un tema de ideologías. La otra cosa que planteas es la fragilidad social que hay, y esta cosa animal que puede provocar cualquier cosa que no quisiéramos ninguno en este momento. Nosotros estamos participando en este momento en dos procesos electorales presidenciales en Latinoamérica, y vemos mucho de esto que estamos comentando. Ivana comentaba hoy que hay quienes probablemente estén ensayando alguna cosa en Bolivia, o que tengan alguna fantasía o algún intento de algo de eso también. Y en ese sentido hay que apelar a la responsabilidad, porque son dos cosas distintas. Una cosa es una reacción animal colectiva, y otra cosa es un desarrollo ideológico que termine en un cambio de modelo, o en un cambio de paradigma, o en un cambio de sociedad. Me parece que son dos cosas distintas. Una tiene que ver más con lo racional y con lo reflexivo, y otro tiene que ver con lo visceral, como decíamos hoy, ¿no? Con lo impulsivo y lo incontrolable. Y se van a acelerar Panelistas, algunos ha llegado cambios. el momento, los interrumpo un momento, ha llegado el momento de hacer las preguntas. Tenemos aquí varias preguntas para que puedan respondernos de manera breve, por favor. La primera dice, con todas las coyunturas que se viven actualmente, ¿cuál debe ser el perfil del nuevo político? Quien decida responder. ¿Yo? Ya, bueno, yo pienso que es muy importante que el político de hoy se dé cuenta de que realmente hacer gestión es muy importante, credibilidad es muy importante. Yo creo, por lo menos en mi país, veo que la gente va a pedir que en las campañas electorales se hable mucho del tema de asignación de presupuestos a salud. Es una cosa muy importante. Hemos tenido la oportunidad de mejorar en este sentido, sin embargo, no se ha hecho eso. Y estamos viendo que no estamos pudiendo enfrentar esta pandemia porque no estamos con la capacidad de poder atender semejante crisis, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar en un político que sepa hacer más gestión, que no esté tan enfocado en el tema de marketing, de su imagen, que su imagen no sea tan importante, sino más bien podría darnos. En Bolivia, y estaba escuchando a Maricel, la verdad me da mucho miedo la hipótesis que ella tiene, que podría ser, ya lastimosamente podría ser, porque el año pasado hemos vivido una explosión social muy, muy, muy fuerte en varios países de la región, eso les decía, ¿no? Chile y Bolivia han sido, creo, las más fuertes. Entonces es una olla de presión que, dependiendo cómo se desarrolle todo esto, podría realmente volver a explotar. Y ahí la gente aquí se pone violenta también. Hemos visto eso el año pasado. Personas que nunca pensábamos, nuestro vecino del frente, que nunca pensábamos que iba a ser violento con uno, sí lo ha sido. Ya hemos vivido días muy, muy difíciles ya. Y dependiendo cómo se desarrolle esto y qué pase con las elecciones, no sabemos si vamos a tener estabilidad en el país o no, o vamos a seguir todo el tiempo con esta violencia, escalada de violencia y polarización. No lo sabemos, es una gran incertidumbre. Entonces, quien decida hacerse cargo de este país así como está, realmente tiene que tener una capacidad de liderazgo, pero enorme, y de consenso, creo yo. Claro.
porque tenemos muchas, muchas heridas los bolivianos. Estamos muy, muy, muy dolidos unos con otros. Necesitamos sanar esas heridas, necesitamos liderazgos que nos ayuden a sanar esas heridas, personas puente, ¿no? No personas que nos ayuden o que nos impulsen a polarizarnos más. Creo que es un gran reto apoyar a un candidato así. Yo veo que hay que construir esa imagen, hay que construir ese tipo de liderazgos ahora, porque realmente nos ha hecho mucho daño, tanta polarización, tanto populismo. Yo ok, creo tenemos... Ok, ideal, sí. decía, muy rápido, o sea, lo primero, un perfil que escuche a la ciudadanía, que sea capaz de empatizar con las sensibilidades de la población y que tenga una credibilidad sustentada en un proyecto sólido, que no intente solo llegar con frases muy bonitas pero sin sustento, sino que de verdad necesita ser sensible a las preocupaciones ciudadanas, buscando un consenso que decía Ivana, pero sobre todo sustentado en una credibilidad mediante un proyecto sólido y de verdad de alcance. Lo ideal. Claro. Ok, tenemos otra pregunta por aquí. Dice... espera, yo rápido, es que como no sé, no tengo cámara. El perfil que yo recomendaría es ser alguien totalmente ambientalista. Es un tema que nadie le ha entrado, que se lo hemos permitido o se lo hemos asignado solamente a los partidos ecologistas de nuestros países, y no es cierto, es algo, una agenda que debería ser transversal, que todo el mundo tendría que estar empapado en los temas de cuidado del medio ambiente, de derecho de respeto a los animales, a la vida de los animales, de ciencia y tecnología, de sustentabilidad, de todo lo que tenga que ver con el reciclaje, porque en este nueva sociedad a la que vamos a salir, tenemos que hablar de esos temas, porque ya vimos que la naturaleza sin nosotros le va súper bien, le va increíble, y que entre que menos estemos, mejor para ella. Así que cómo vamos a cohabitar y coexistir con un entorno que ya vimos que mejor le conviene que no estemos. Ese perfil recomendaría yo. Gracias. Jorge, ¿deseas añadir algo? No, creo que digamos, a ver, en este momento los responsables en cada país o en cada municipio, en cada gobierno, tienen que primero que ser, tienen que hacer, después tienen que informar, tienen que contener, y lo más difícil hoy es poder dar un horizonte, ¿no? Poder dar una esperanza de lo que viene. Eso creo que es lo más difícil hoy para nosotros, ¿no? Poder representar eso. Y creo que tan importante como la contención concreta es la contención emocional, ¿no? Más allá de las medidas concretas que están tomando los gobiernos, creo que quedó también de manifiesto hoy en todo lo que hablábamos, el tema de la contención emocional. Y en cuanto a los líderes de aquí a futuro, creo que es muy importante achicar esta distancia que decíamos hoy entre lo que decimos y lo que hacemos. Esos políticos que dicen y no hacen lo que dicen, creo que tienen muy corta vida. Entonces la pregunta es, esa diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿para dónde la vamos a ajustar, no? Si lo vamos a ajustar más para el lado para lo que hacemos o más para el lado para lo que decimos. Pero esa diferencia hay que ajustarla sin ningún lugar a duda. Muy bien, otra pregunta que tenemos por aquí dice, ¿la radiografía política y manejo de la crisis de América Latina es peor que el resto del mundo, sin considerar a Estados Unidos, que sabemos que han manejado muy mal la pandemia? Un comentario que por aquí nos llegó. ¿Alguien quisiera agregar algo? Eso es demasiado general, creo yo, ¿no? O sea, en toda Latinoamérica considerado como único y homogéneamente. A ver, no es lo mismo la gestión en Brasil que en Chile, que en Ecuador, que en México. Incluso dice muy mal en Estados Unidos, Brasil se está disparando ahora mismo, incluso Brasil está casi al borde de un golpe de Estado. Chile, sin embargo, reaccionó muy rápido y pese a las críticas que tenía Piñera, parecía que ya parecía un cadáver político que no tenía futuro, después de las protestas que hubo en octubre. Sin embargo, la determinación en las medidas tempranas y que no le ha afectado tanto como a otros países,
han hecho que ahora mismo más o menos la está librando. Habrá que ver encuestas, etcétera, pero ha sido muy diferente. Ecuador, por ejemplo, en la calle, ¿no? Se está hundiendo el país, ¿no? Digo, habrá que ver alguna encuesta, buena encuesta en Ecuador, pero me da la impresión que Lenin ha caído bastante. México, pues supone que el presidente viene cayendo desde principios de año, ¿no? Ha caído 20 puntos, aún así tiene casi tanta aprobación como esa, sigue teniendo unos índices altos, ¿no? O con una tendencia a la baja, pero manteniéndose en índices altos. Entonces también depende de cada país. Yo creo que considerar toda Latinoamérica como si hubiera sido lo mismo, creo que necesitaremos casi otro conversatorio para poder ir viendo cada país, ¿no? Argentina, estaba hablando Jorge antes de que en Argentina, por ejemplo, se llama así, lo ha gestionado medianamente bien y la población así se lo está reconociendo al presidente, porque también ha habido consenso entre, ¿no?, el presidente y la oposición, ¿no? Y han trabajado juntos por el interés ciudadano, ¿no? Creo que eso daría para un conversatorio, solo esa pregunta. Muy bien, tenemos nuestra última pregunta. El licenciado Felipe Luna, que los está viendo en este momento, le comenta a Marisela que okay, dice, no debemos tener miedo a los cambios, revolución significa cambio. Y le hace una pregunta a Jorge, ¿por qué otro medio, si no por el cambio de paradigmas actuales, se podría avanzar? No, bueno, a ver, habría que definir, primero habría que ver de qué tipo de avance estamos hablando, ¿no? La sociedad en muchos sectores no ha evolucionado como individualmente podemos esperar mucho, pero en muchas cosas la humanidad ha avanzado, en muchas cosas ha evolucionado. Lo que sí creo que hay un consenso en que en promedio, digamos, no es una sociedad justa la sociedad en la que vivimos. Globalmente no estamos en una sociedad justa y que probablemente esas demandas lleven a un cambio. Ese cambio, ¿cuándo se dará? ¿Cómo se dará? No lo sabemos, es una incertidumbre. Ahora, por supuesto que todos creemos que hay muchas cosas para cambiar, lo que no quiere decir que sea por una vía como se evaluaba hoy una posibilidad que sea tan dolorosa, ¿no? Por eso yo hoy hablaba que en lo que marcaba Marisela me parece que marcaba dos cosas, o sea, dentro del mismo análisis marcaba dos cosas que son absolutamente distintas. Una es un cambio de paradigma que pueda darse y que pueda darse por montones de motivos que puedan ser posibles, digamos. Una puede ser hechos inesperados, como ha pasado con esta pandemia, cambios tecnológicos, pueden ser montones de cosas, y otro es una revolución con sangre, ¿no? Que también puede ser por supuesto, en la historia de la humanidad ha pasado infinitamente, pero esperemos que no sea ese el camino, ¿no? Y también se puede avanzar más lento. La sociedad avanza, nosotros tenemos un periodo de vida muy corto y a veces los cambios nos parecen que son muy largos, pero si vemos cosas muy cercanas con temas sociales, el matrimonio igualitario, temas como el aborto que está hoy en discusión y que genera tanto debate en todo el mundo, hay muchas cosas en las que la humanidad avanzó muy rápido en muy corto tiempo que hubiera sido inimaginable. Hay muchos cambios. El otro día, en una de las redes sociales, alguien ponía un spot de una publicidad aquí en Argentina de productos y servicios, era una publicidad de una margarina, ¿no? Entonces la mujer le preparaba la pasta a su marido en la casa y se había quedado sin manteca y le ponía margarina, y decía, espero que no se dé cuenta, decía, ¿no? Y le llevaba el plato, y dice, uy, los fideos para mi maridito, y el maridito se daba cuenta que era margarina y le tiraba el plato de fideos por la cabeza. Una cosa que hoy sería, pero inimaginable. Y eso no tenía 200 años. No tenía 200 años. La sociedad, nosotros no lo vemos tan claramente, pero evoluciona muy rápidamente. Probablemente
no evolucionen a la medida de nuestras demandas, y probablemente nuestras demandas impulsen otro tipo de cambio. Pero avanzar no es la única manera de avanzar a través de cosas tan dolorosas, ¿no? Que probablemente, como decía Marisela, también provoquen un beneficio a largo costo altísimo, y eso ya lo conocemos todos. Fíjate que ahí vuelvo a coincidir con Jorge en esto que dijo, bueno, también hay una serie de pasos en las reformas legales que pudieran evitar la revolución. Claro, coincido totalmente en que el tema del aborto va a tener que ser legalizado en todo el mundo, que se andan haciendo tarugos muchos gobiernos, pero va a tener que ser legalizado en todo el mundo porque es la cuarta ola de los movimientos feministas, la primera ola que trajo consigo el reconocimiento de nuestra existencia como ciudadanos. O sea, chéquense que la Revolución Francesa del 89 le dio derechos y reconocimiento como ciudadanos a los hombres, pero la igualdad, la fraternidad y la libertad no nos alcanzó a todas. Luego tuvieron que traer las mujeres feministas de ese entonces la Declaración de los Derechos de la Mujer y de las Ciudadanas. La segunda ola trajo el acceso a la educación, trajo el derecho al trabajo. La tercera ola trajo incluso la posibilidad de divorciarte, de separarte de tu pareja que te violentaba, y muchas otras batallas, ¿no? El sufragio femenino, el voto, que no trae ni siquiera 100 años. Y ahora viene la cuarta ola, y la cuarta ola, que es innegable, es una ola, viene, punto. Y esta cuarta ola va a traer el derecho a que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo. Ay, dile aborto, sí, güey, dile aborto, como tú quieras, va a venir. Va a venir el reconocimiento pleno de la igualdad salarial, va a venir el reconocimiento pleno de todos los derechos de las mujeres, va a venir también el tema de la brecha orgásmica, que es otro de los temas de los que no se habla, de cómo históricamente el hombre ha gozado de una libertad sexual que en las mujeres es impensable, ¿no? Y toda esta revolución sexual que va a traer los derechos de las mujeres, yo coincido con Jorge, puede ser un preámbulo o pudiera ser un paso para evitar una revolución. Si se conceden los derechos por la vía legal y lo hacen pronto y sin miramientos morales y sin es que van a matar bebés ingenieros y todas estas falacias argumentativas que se usan en el debate público, si lo hacen pronto, yo creo que se pueden evitar muchas sacudidas sociales. Pero no las hacen, pues entonces va a llegar la cuarta ola. Y la cuarta ola, pues como todas las olas, va a generar tormenta. Pero tranquilos, no se espanten con la palabra revolución, porque después de la tormenta siempre viene la calma. Pero coincido con Jorge, que es una vía. Hagan reformas, háganlas en serio. No falseen, no encuentren las lagunillas, ni las trampas, ni las argucias legislativas para que con trampas y con ardides le den vueltas, circunloquios. Háganlo en serio, háganlo de fondo. Eviten... O sea, todos los países en paz, ¿vale? Y no con revolución por medio, hay avance. Otra cosa es que a lo mejor nos guste a todo el avance y que yo quiera en particular algo que no se genera en consenso y el resto de la población no está de acuerdo y no se avance. Pero los periodos de mayor desarrollo de los países son periodos de paz y de mayor apertura. Te voy a un ejemplo. España, después de la dictadura, hubo una transición pacífica que supuso la renuncia a muchas cosas, a los distintos sectores, o sea, desde la derecha a la izquierda, cada uno tenía que renunciar a algo, pero al final se generaron consensos, ¿vale? Con la renuncia de cada uno de alguna cosa importante, ¿vale? Pero se generaron consensos y al final durante 40 años de desarrollo, de apertura de un país que estaba en ese momento bastante mal económicamente, a haber progresado y haber aumentado la renta per cápita, el derecho de la mujer, por ejemplo, no tiene nada que ver en la generación de mis padres o anteriores a nuestra generación, y se han ido aumentando muchísimos derechos sociales mediante el consenso. Y se ha es que habido tú lo acabas de decir. Que las épocas de revolución y de ruptura, que de pronto es reinventar la rueda. Es que lo acabas de decir, amigo. Dijiste, se han ido aumentando, pero de ahí no se sigue que estemos en igualdad plena.
Claro, un proceso paulatino, o sea, a ver. Entonces, como en 100 años ya podemos esperar las mujeres el reconocimiento pleno de nuestros derechos. O sea, de aquí a 200 años ya la armamos. No creo. No, eso creo que está poniendo un horizonte demasiado pesimista. O sea, no creo que... unos 10. En un si te escenario van a países que no ha habido revolución por medio, en Escandinavia, te vas a Centro Europa, te vas incluso a España, prácticamente la brecha en España es bastante pequeña. Es que en todos esos países ha habido revolución, que no haya sido bélica, pero la hubo. Entonces decir que en ninguno de esos países no ha habido revolución no es del todo cierto. No, sí, ha habido y decir que los periodos de paz, tú dijiste los periodos de paz, cito textual, los periodos de paz han traído mayor estabilidad económica. Bueno, el statu quo nos dice que no hay igualdad entre mujeres y hombres a nivel mundial. No la hay. Que en los periodos de paz, sí, gracias, todos queremos la paz, pero no hay igualdad de facto, de hecho, no es sustantiva, no se puede comprobar, no existe. Marisela, pero es que entonces, espérate tanto. De muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces, como no hay igualdad de clase, tampoco las mujeres quieran igualdad de género. También, Marisela, no exageres. O sea, es que si hay pobres en el mundo, ¿cómo se te ocurre pedir que primero hay que resolver la pobreza y luego pensar en la igualdad de género? Lo que pasa es que, o sea, tú puedes tenemos problemas y pegamos una solución, es pegarle una patada a la mesa y romper la mesa y así, pues no, como no me gusta lo que hay de comida, pues ya fuera, no comemos, mejor, una revolución. O intentamos trabajar para que mañana, en vez de ver lo que no me gusta, mañana tengamos mejores oportunidades. Y entonces es un trabajo continuo, es como un maratón. Y al final, pues, para hacer algunos cambios, pues, por desgracia, se necesita cierto tiempo. Hay que trabajar para ello. Yo no estoy diciendo que se renuncie a trabajar. Siguiendo tu preciosa metáfora de la mesa. Si no me gusta... Un sprint de 50 metros, estamos ahogados y no llegamos al maratón. Claro, siguiendo tu preciosa metáfora de la mesa y la comida en la mesa. Si yo no alcanzo la comida que hay en la mesa, porque no sé qué haya, no es un tema de que me guste o no me guste, es que a mí ni siquiera le están dando, estoy alcanzando la comida que hay en la mesa. Entonces, sí le pego una patada a la mesa, claro. Y con esta metáfora, con esta alegoría, me refiero a que no podemos hablar ni comparar el resto de las revoluciones que han pretendido otra búsqueda de derechos y de igualdad para el resto de las personas. No podemos desacreditar la lucha de las mujeres por la igualdad. No podemos y tampoco desacreditarla diciendo es que le van a salir a los cacerolazos a exigir sus derechos y no son formas. Espérense unos 10 años en el escenario más positivo, no en el fatalista de 200, espérense 10 años y en esos 10 años ya verán que va a haber cambios, porque miren, ustedes ya no están como estaban nuestras abuelas. Ok, entonces nos esperamos 10 años. Bueno, en el escenario más positivo, un año. Bueno, eso habrá que decírselo a las que ahorita en este confinamiento, en este hacinamiento, recae sobre ellas 3 veces la labor doméstica, recae sobre ellas la alimentación, el cuidado, obviamente no pagado, no remunerado, pero sí romantizado de es que tengo una buena madre, es que tengo una buena esposa y es la que trapea, lava, plancha. Y encima las que están siendo víctimas de violencia doméstica, que estamos hablando de 6 de cada 10 mujeres, según por lo menos los reportes al 911 de nuestro país. Y hablo de México, perdón, decir nuestro país es tonto, pero podríamos semejarlo y reproducirlo en cualquier país del mundo, ya no digas democrático, cualquier país del mundo. Entonces, para puntualizar y que tampoco crean que estamos llamando a la rebelión, yo creo que hay que ser conscientes de que sí, la paz siempre será lo más anhelable, lo más deseable y quizá lo más plausible. Pero la guerra es una posibilidad, la revolución es una posibilidad. Y cuando hay quienes se preparan, porque ahorita estamos también viviendo una guerra comercial, por lo menos entre las 2 grandes potencias, una guerra que ya ha dejado de ser fría para convertirse en caliente en lo digital, en lo económico, en los movimientos financieros del mundo. Y ahorita estamos viviendo en guerra.
que no sea bélica y que no se haya demostrado como entendemos la visión occidental de la guerra es distinto, pero la guerra está ahí, la guerra financiera, la guerra entre estas dos potencias económicas, y aunque es lo más deseable, insisto, yo me atrevería a decir por último, porque ya nos avanzamos media hora más, decir por último, que si bien es cierto los periodos de paz han dado avances, de ahí no se sigue que los periodos de revolución no puedan también dar grandes cambios significativos. Y ojalá y todos estos cambios sean para lograr un statu quo real de las mujeres en todo el mundo. Y deseo de todo corazón y hago votos porque sea sin violencia, pero que no sea dentro de 10 años ni de un año, que sea pronto, lo más inmediato que sea, porque sí hay desigualdad y sí hay diferencias entre mujeres y hombres todavía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, Jorge Imhoff, Ivana Torrico, José Manuel Talero y Marisela Gastelú. Muchísimas gracias. En nombre de nuestro director de Intelector, Alejandro Lara Villegas, les ofrecemos una disculpa por todas las fallas técnicas que tuvimos hoy en este conversatorio y también agradecerle a todos los que se quedaron con nosotros a pesar de estas fallas. También se transmitió desde nuestra página en Facebook y queremos invitarlos a nuestro seminario intensivo en la página de Intelector en Facebook. Pueden encontrar todos los detalles, 15 y 16 de mayo. Ya para finalizar, reitero el agradecimiento a nuestros panelistas y que nos digan en dónde los podemos encontrar en sus redes sociales y sus páginas, por favor. Ivana. Ok, ya. Bueno, me pueden encontrar en Twitter bajo Ivana Torrico. Estoy como Ivana Torrico en Twitter, igual en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. También pueden encontrarme en Política Comunicada. Soy coordinadora de los columnistas. A quienes les interese escribir ahí también pueden contactarme. Ok, por favor. ¿Ya? José Marisela. Yo, gracias a todos por entender mis complicaciones existenciales de la tecnología. Lamentablemente yo no manejo redes sociales. Tengo solamente un correo de contacto que es Gastelu, como gas, teléfono y luz, gastelu.ucerralde@gmail.com. Todas las demás cuentas que dicen que soy yo, les juro que no soy yo. Ahí estoy a sus órdenes. ¿Qué? Jorge. Bueno, a mí me encuentran en las redes sociales por Jorge Imhoff, todo seguido. Imhoff se escribe I-M-H-O-F. Imhoff, como ruso, ¿no? Imhoff. Alemán. ¡Uy, qué elegante! Una mezcla rara. Una mezcla rara. Una mezcla rara de abuelo alemán por el lado paterno y madre gallega nacida en Galicia, en Pontevedra. Mi papá hijo de alemanes y mi madre gallega. Es un hombre del mundo. Yo, en mi caso, la verdad soy poco activo en redes sociales, pero igualmente me encuentro con José Manuel Talero García, ¿no? Tanto en Facebook como Instagram. En Twitter, que rara vez publico por Chemoscopia, una pequeña anécdota. No, tiene una historia que tiene que ver con unos resultados que cuadré hace ya como 25 años. Y en España, en aquel momento, había la empresa de estudios demoscópicos por antonomasia de la transición y inicio de la democracia en España, se llamaba Demoscopia. Entonces, un amigo puso la broma, de broma, que era como Chema, que era como me decían cariñosamente los amigos, me siguen llamando mucha gente así, Chema y Demoscopia juntos. Entonces dijo Chemoscopia. Y se me quedó ese apodo en términos políticos. Bueno, y por eso cuando abrí Twitter ya hace muchos años, estábamos con esa broma y se le puso Chemoscopia. La verdad es que uso poco.
Posicionado. Ya ves los resultados electorales y nadie se esperaba. Bueno. Ok, muchísimas gracias. Quisiera yo recalcar ya ahora sí para finalizar, en nuestro seminario intensivo 15 y 16 de mayo, todo lo recaudado, porque será una donación lo que se pueda dar a quienes asistan a nuestro seminario, obviamente todo online, la donación será para comprar mascarillas para hospitales.